Seguimos en el living, recibimos a Lucía Gatti. Bueno, ella nos va a hablar de Puentes de Cuerda, que es un cancionero latinoamericano que estará presentando el próximo 11 de septiembre a las 21 horas en la librería Escaramuza, que bueno, es una nueva forma de repente de enseñar basado en muchos años de docencia. Gracias por acompañarnos, Lucía, un gusto enorme recibirte. Gracias a ti. Bueno, hablábamos antes de estar al aire que comenzaste en la adolescencia con el cello, ¿no? Sí, había querido aprender música desde chiquita, pero bueno, no en mi casa no me dieron mucha bolilla con eso. ¿No hay músicos en tu familia? No, hay músicos como muy para atrás en mi familia. Mirá. Tengo bisabuelos que vivían de la música, que se dedicaban a la música. Después, mi abuela también tocaba, pero yo nunca llegué a escucharla. Mis padres, eso no. En mi casa propiamente no. Y estaba esa creencia de que bueno, que para estudiar música ya tenías que tener como, no sé, ese bagaje de que la familia se tocara un instrumento. Totalmente, o algo. o eso del don natural, de repente. O del don natural también, que son todas cosas muy relativas, Totalmente. ¿no? Lo que muchas veces se piensa que es un don natural es algo que es aprendido, pero previamente, justamente, si vos tenés una familia que ya son todos músicos, de pronto no es un don natural, sino que fuiste aprendiendo eso desde bebé prácticamente, o quizás antes, Claro. al estar en contacto con la música. ¿Y por qué el cello? Porque me imagino que de chica no querías el cello. No, ni sabía que existía. Habrías pedido guitarra o piano, no sé. Sí, pasé por batería, flauta, canto, cualquier cosa, iba variando. Pero me pasó justamente ahí en la adolescencia, una vez fui al Solís a ver a Alberto Gismonti, que es un músico brasilero buenísimo. Y vino con Jacques Morellenbaum, que yo después me enteré que ya lo había escuchado en discos de Caetano Veloso, pero hasta ese momento nunca lo había visto solo, nunca había registrado un cello solo. Entonces, en un momento se fueron todos los músicos del escenario y quedó Morellenbaum tocando solo, y yo quedé totalmente enamorada del instrumento y aparte que era algo, no sé, muy distinto a cualquier cosa que yo hubiera escuchado antes. Un cello solo tocando ese tipo de música, no sé, fue como... Me conmovió mucho y bueno, ahí empecé a querer estudiar eso. Pero tampoco era... Yo quería estudiar música. Si después no podía estudiar cello y podía estudiar otro instrumento, igual iba a ser feliz. Pero Bien. El que me conmovió en ese momento fue el cello. Y bueno, en la Escuela Universitaria de Música estaba el ciclo básico, lo que se llama, que es como una previa, no tenemos una preparación a nivel liceal como para entrar a la universidad, está lo que se llama el ciclo básico y que puedes empezar ahí. En aquel entonces podías empezar de cero. Ahora que hay más gente formándose y eso, como que no hay mucha chance de empezar de cero, o hay menos, quizás. En aquel momento tuve esa suerte de dar la prueba de admisión y quedar. Fue una prueba de admisión más de oído y otra, así que de tocar. O sea que entraste a la escuela de música sin saber tocar ningún instrumento. Ningún instrumento. Eso es es una más, maravilla. Cuando fui a mirar el resultado, yo pensé que no había quedado y decía, me estoy corriendo de renglón, no puede ser que haya quedado. Pero bueno, fue una gran alegría y bueno, lo aproveché. Totalmente. Y tuviste también la posibilidad, bueno, a lo largo de tu carrera de acompañar a un montón de artistas, de, bueno, ir descubriendo también diferentes géneros, más allá de la docencia a la que te dedicas desde hace tantos años, que claro, también pone el instrumento en otro lugar, ¿no? Porque uno piensa cello, orquesta. Totalmente. ¿No? O sea, cello va a ir a un cuerpo estable, a una orquesta, y en realidad hoy por hoy el abanico es bastante más amplio. Exactamente. Eso también, en parte por eso, me dieron ganas de generar este otro material, ¿no? Porque los métodos para violonchelo, que están buenísimos, que son métodos tradicionales que tienen un montón de tiempo, están muy enfocados en la parte técnica y están pensados también para que vos entres más adelante en una orquesta. Están como pensados así porque era el camino que se hacía normalmente. Sí. Entonces, bueno, ahora que empezaron a aparecer otras inquietudes, empezaron a aparecer estos instrumentos como por fuera del ámbito orquestal, también está bueno acompañar eso con otros métodos y otras cosas que ayuden a también enfocarse en otras partes de la música y que no sea solo la técnica primero para después ir a la parte más interpretativa o creativa o rítmica, armónica, lo que sea, ¿no? Diferentes cosas de...
Es que empezaron a sumarse un montón de proyectos. Yo te decía lo que no te va a gustar, que comenzó a utilizar de repente instrumentos más clásicos para sus conciertos. Y vos decís, rock, pero y que le genera otra sonoridad que es muy potente. Bueno, lo de Suma Camerata, por ejemplo, que también incorpora muchísimo. Es que en muchas ocasiones en Uruguay se habían incorporado instrumentos de orquesta, pero como cosas muy aisladas, ¿no? Por ejemplo, la otra vez hablando con una persona, Mariana Berta, que era una gran oboísta, participó en varios proyectos de música popular, pero era como ella, más bien, ¿no? La que se acercó y por eso como que ves el oboe de repente y siempre es ella la que está tocando. O de repente cosas puntuales, yo qué sé, un disco de Viglietti, de Cabrera, de, no sé, de Maslía, que tienen partes más instrumentales, que incorporan estos instrumentos, en aquel entonces como de manera más puntual. Ahora se empezó a hacer más general, ¿no? Como que se ve mucho más esos instrumentos. Yo contaba la otra vez que antes nadie que te viera con el violonchelo en la calle te decía, eso es un violonchelo. Claro. Te preguntaban qué guitarra grande. Claro, ¿qué es? No. Ahora todo el mundo sabe. Te dicen, yo ahora voy caminando con el chelo por la calle y me dicen, ¿es un violonchelo? Sí. Claro. Pero hace 20 años no pasaba eso, porque se empezó a ver más. Totalmente, y qué importante que es justamente para atraer a las nuevas generaciones, ¿no? Y para que además pienso que el proceso de aprendizaje sea más amigable. Sí, un poco también. Por ese lado capaz que lo buscaste, ¿no? También me pasaba que yo trabajé mucho tiempo en un proyecto muy lindo que se llamaba Grupos Sonantes, que llevábamos estos instrumentos de cuerda frotada, que se llaman los de arco, el violín, la viola, el violonchelo, el contrabajo, a lugares a los que esos instrumentos no llegaban. Llevábamos los instrumentos, era un proyecto de Jorge Ricci, un violinista tremendo, como violinista y como pedagogo, y uno tenía que seducir a un público que no estaba desde ya interesado en aprender música, ¿no? Íbamos de pronto, no sé, al interior, íbamos a lugares que no conocían directamente los instrumentos, no es el mismo entusiasmo que tiene alguien que quiere aprender ese instrumento. Y la cosa era que había que seducir a esa gente. Entonces, si uno le decía, bueno, vamos a hacer técnicas, notas largas, no quedaba nadie. Entonces había que buscar otras maneras de engancharse y justamente de que fuera a través del entusiasmo que se enseñara el instrumento. Claro. Eso en parte. Por otra parte, ese proyecto tenía otra cosa muy linda que era de armar cameratas como pequeñas orquestitas para que siempre estuvieran tocando, siempre se estuviera haciendo música, que no fuera, bueno, después de que haga 5 años puedo tocar de instrumento, puedo tocar algo que más o menos me guste, no. Desde el comienzo poder estar tocando algo que suene. Y cuando armaste este libro, ¿cómo fue la selección, no? Porque ahí tenés, muchísimos referentes uruguayos sin duda, pero también tenés latinoamericanos. Sí, bueno, ¿Qué buscaste? Porque me imagino que habrás buscado el equilibrio entre que sea algo sencillo, pero también que sea atractivo, que sea accesible. Fueron muchísimos. Lo que pasa es que muchas cosas a tener en cuenta, también por eso se fue alargando se fueron sumando páginas al cancionero, que en principio es un proyecto que fue apoyado por los fondos concursables y por el FONAM. Cuando yo presenté mi proyecto, el cancionero tenía 88 páginas y hoy tiene 188 páginas. Tremendo. O sea que la selección se fue como... Y cada vez que uno empieza a seleccionar, empieza a ver todo lo que queda afuera y le empiezan a dar ganas de que no quede tanta cosa afuera, ¿no? Pero el primer criterio fue, que fuera música uruguaya y latinoamericana. El segundo criterio súper importante era que fuera accesible para un estudiante inicial, porque un estudiante ya más avanzado puede acceder a tocar la música que quiera y de repente hacer la práctica que más le interese. Pero el estudiante inicial depende mucho de la guía del docente. Sin duda. Y Entonces, buscar materiales que fueran musicalmente interesantes, pero que técnicamente fueran posibles para alguien que recién empieza. Entonces ese fue como el primer desafío. Encontrar esas músicas que sirvieran para eso. Que sean familiares también, ¿no? También el hecho de que fueran familiares para mí es interesante. Traté de poner músicas bastante conocidas para nosotros,
porque facilita mucho el aprendizaje. No es lo mismo ir a tocar una canción que yo ya conozco, que es parte de mi vida musical, ¿no? Por más que yo no toque música, que yo la tengo en el oído, que la he cantado, que agarrar una música que es la primera vez que la escucho. Claro. Ya voy a ir con otra cosa desde lo afectivo, seguro, Sí. y también desde el oído, porque para afinar, por ejemplo, en el violonchelo, que no tenés trastes como en la guitarra, no tenés apretás acá y el dedo va ahí y suena esa nota, si vos ya sabés cómo tiene que sonar, es más fácil encontrar la nota, si tenés muy claro cómo tiene que sonar esa nota. Entonces también por ese lado estaba bueno que fueran músicas, no todas terminaron siendo conocidas, Claro. pero sí, también traté de que fueran variados los géneros musicales, que no fuera, yo qué sé, todo el mismo género, no Sí, sé, todo tango, vi que tenés hasta todo, tango también, que tenés con el de tema de todo. Gardel, ¿no? Sí, de todo. En ese sentido traté de que hubiera diferentes géneros musicales nuestros, pero lo más variadito posible. ¿Y cómo ha sido ir enseñando estos temas? Porque me imagino que antes de plasmarlos en el libro lo habrás probado con tus estudiantes, Sí, ¿no? en realidad son muchos años de probar con Sí, mis sí. estudiantes. Es algo que hace muchos años que vengo haciendo. En realidad surgió a partir en un momento puntual yo me dije, así no me gusta dar clase, quiero hacerlo distinto y empezar a buscar una manera que a mí me entusiasmara a mí dar la clase, Claro. ¿no? Que uno no dijera, bueno, estoy dando la clase y repito Sí, lo sí. mismo que Que te genere un hice. desafío a ti también. Sí, y que yo me divierta en la clase, Sí. ¿no? Porque me parece que cuando uno está entusiasmado y divertido dando una clase es que logra que también los estudiantes se entusiasmen. ¿no? Totalmente. ¿Y tenés estudiantes de diferentes edades? Sí, tengo, Sí. bueno, he tenido en este proyecto que te contaba, otra cosa muy linda que pasaba es que teníamos en esas orquestitas que te contaba, participaban todos juntos los que hacía 10 años que tocaban, los que habían entrado a tocar ese día por primera vez, el que tenía 70 años, el niño de 8, Qué bien. todos juntos en una misma orquesta y realmente aprendían un montón. Es como que se derrumbaba esa idea de que hay que separar los que saben de los que no saben, los que son niños de los que son adultos, los adolescentes, ¿no? Y fue muy lindo eso, fue una muy linda experiencia. Qué lindo. ¿Cómo es el vínculo con el instrumento? ¿Tenés, no sé si es el mismo cello que tenés de hace muchos años? ¿Cómo es que lo elegís? ¿Quién te lo Bueno. regala? Porque también hay una cosa así, ¿no? Que debe ser muy especial. Sí. No debe ser lo mismo tocar tu cello que el de cualquiera. No, porque cambian bastante según la forma, el tamaño. Mira, eso que me preguntás, justo hay un montón de cosas que te puedo decir a raíz de eso. Antes los instrumentos los hacían los luthiers, Luthier, claro. los hacían un poco a medida tuya, Sí. ¿no? O sea, yo caía al luthier y decía, quiero un instrumento, el luthier Bien, tu miraba mano, mi tu tamaño brazo. de mano, que es chiquita, y hacía un cello, si bien para adulto, lo hacía un poco teniendo en cuenta mi complexión física. Sí. No es lo mismo tener una mano chiquita que tener una mano grande, ¿no? Exacto. Entonces, dentro del tamaño estándar del instrumento lo adaptaba un poquito hacia las medidas un poquito más ajustadas, más chiquitas, el brazo un poco más delicado, más finito, etc. Ahora con la fabricación en serio es como... Más complicado. se da bastante menos eso, si bien hay un montón de luthiers trabajando bárbaro, también es arriesgado mandarte a hacer un cello, ¿no? Porque después sale carísimo y después cuando lo vas a probar de repente no te gusta. Claro. En mi caso yo estoy usando, es bastante extraño esto, pero tengo el mismo cello que tuve siempre. Desde que entraste a la escuela de música. Cuando entré no tenía cello, iba a estudiar a la escuela porque justamente era un instrumento muy caro, Sí. muy poco común, no había en los locales de música, no había, tenías como que hacer una pesquisa a ver dónde poder conseguir uno que estuviera en precio. Entonces los primeros años iba a la escuela universitaria a estudiar todos los días, iba en un horario, sacaba un cello, sacaba un salón, iba ahí, practicaba. Y en un momento, bueno, dije quiero un cello y me puse a trabajar una temporada de diciembre a abril de corrido. ¿De cuánto estamos hablando? Para comprarme un cello. Y en aquel momento, no sé, chelos tenés de todo. Podés Sí. tener de $300, $500, hasta para arriba lo que sí. quieras, del precio de una casa. Impresionante. Si vos querés comprar, no sé, un Stradivarius, te va a salir un disparate de plata. O sea, algo que no... 50.000 no lo dólares. pienses. Más.
Sí. Locura. Más. Entonces, bueno, nada, ese primer cello lo compré, era un cello que no era chino, que para empezar estaba bastante bien. Era un cello del hijo de un profesor de la Escuela Universitaria de Música que siempre cuando yo estaba practicando entraba y me conversaba y me decía, no, porque tenés que estudiar 5 horas. Yo decía, sí, pero acá me prestan en el salón 2, Claro. no puedo. Y ahí él me comentó que tenía un cello que era del hijo y que le iba a consultar si no lo quería vender. Y ese mismo cello, bueno, con el tiempo lo fui adaptando un poco a mí, esto que te contaba. Tenía como medidas muy grandes, entonces le fui cambiando el puente, cambiando un poco las distancias y las cosas para que fuera quedando un poquito más cómodo para mi complexión física. Está buenísimo, Sí. bien interesante. Bueno, el próximo 11 de septiembre va a ser esto en Escaramuza a las 21 horas. 11 de septiembre se presenta el libro Puente de Cuerdas, que como te decía, contó con el apoyo de los fondos concursables y del FONAM y sale por la editorial del TUMP. Y ese día me van a acompañar, bueno, vamos a estar hablando un poco del libro y me van a acompañar otras 2 chelistas y vamos a mostrar el material, vamos a tocar las piecitas que están arregladas especialmente para 2 o 3 chelos ahí en Escaramuza. Bueno. ¿La entrada es libre? La entrada es libre. Para toda la gente que se quiera acercar, entonces va a disfrutar también de buena música en vivo. Sí, seguro que sí. Y bueno, y me imagino que también un montón de colegas, de docentes van a estar allí presentes para apoyarte y también de alguna forma para encontrar esos piques y que sus clases sean más entretenidas, ¿no? Sí, sí, estudiantes seguro y también espero que colegas y amigos y gente también que no es del violonchelo pero que le interesa la pedagogía musical. También me ha comentado que estaba con ganas de ir. ¿Y después el libro dónde queda disponible? El libro va a estar disponible, bueno, a través de Guzzi, va a estar distribuido en las librerías. Bien. Se va a poder también comprar en el TUMP, en el Taller Uruguayo de Música Popular. Y bueno, a través mío también, de mi Instagram, me pueden contactar y también les puedo hacer llegar el libro. Muchas gracias por acompañarnos, quedan todos invitados. Muchísimas gracias a ti. Hacemos una tanda y ya vino Nubel Cisneros. ¿Hasta cuándo continuará el veranillo, este calor tan divino de invierno? Ya nos contesta.